revelación de lo que puedan tener, de lo que cada uno de ustedes pueda tener, a la luz de la revelación que venga por el escrutinio de la palabra y de los contenidos que vamos a estar manejando. Entonces, Pastor Arturo, puedo compartir, ¿verdad? No. Sí, a ver, ahí está, ya. Listo. Ok. Vamos a tener porque tengo poquito tiempo y luego no me alcanza. De verdad, se rió la profeta Lupita a decir, ay. Bueno, vamos a ver, se está viendo la segunda parte. ¿Sí se ve? Sí se ve. Ok, está claro, ok. Esta va a ser la segunda parte de la teología espiritual. Mencionaba, la anterior propuesta fue las conceptualizaciones a través del devenir, y en ese sentido histórico, en esta línea histórica, pudimos ver que el concepto pues se viene acuñando, distintas derivaciones, pero lo más importante que nos dio es que de toda esa diversidad o gran diversidad, pudimos encontrar que hay elementos en común, elementos coincidentes de las distintas fuentes, corrientes y escuelas, y hoy el reto viene es cómo generar una comunicación interreligiosa, cómo hacer un diálogo comunitario que permita precisamente, y bueno, tiene que ver con esta tendencia en la actualidad en la capacitación y formación que se habla de generar comunidades de aprendizaje que permitan en esa diversidad y cosmovisión poder ver desde diferentes ángulos y perspectivas todos aquellos acontecimientos que están sobre todo alrededor del mundo. Entonces, pues yo quiero empezarte a decir qué es en esencia el foco, el objeto de estudio, sus distintos elementos y qué consideran algunos autores de los que por ahí nos proporcionaron en estas dos grandes lecturas, muy interesantes, la verdad. A mí me absorben y me gustan mucho. Y bueno, pues tuve la oportunidad, como decimos en el argot de fútbol, me los chuté, muy ricamente me los chuté, y entonces pues vino a reafirmar muchas cosas que ya había visto en otros libros, en otros escenarios, pero vino a consolidarlo porque las personas que lo escriben lo ven desde otro enfoque y eso es algo bien interesante. Yo comparto esto. A grandes rasgos, el concepto de teología es la iluminación de la fe. Entendida la iluminación como aquel conocimiento o aquella luz a la cual nosotros podemos dar origen a ese principio de fe. Fe en sus dos letras, yo lo he conceptualizado, esa es la fuerza espiritual. ¿Por qué? Porque está en nuestro interior y lo vamos a ir viendo cómo esta teología espiritual nos habla mucho de esa interiorización, de ese conocerse a sí mismo para poder entonces comenzar a conocer y comprender a los demás. Entonces, teología es iluminación de la fe y la espiritualidad, en el referente dice, es la vivencia de la fe. Y vamos a ver dos líneas temáticas. Una cuestión es vivir y otra cuestión es experimentar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos dar pie a cada una de ellas? Y como complemento, ahí está abajo ese refrán, ¿verdad? O sea, es una con la otra. Yo no puedo hablar o enmarcar nada más el concepto de teología, entender como esto, ni tampoco el concepto de espiritualidad. O sea, tiene que ver las dos. Sin embargo, decíamos por cuestiones semánticas o de tipo conceptual, en algunos libros actuales, el término espiritualidad nos evoca a esa rama. Y ya lo vimos en la parte de la historia, ¿verdad? Que para quitar esos dos vertientes, ¿verdad? Asimétricas que ahí se tenían, por un lado, el concepto de espiritualidad como que más abarcativo, para que no se vieran nada más desde el punto de vista religioso, que ese es uno de los grandes retos o problemas que se enfrenta en la actualidad y lo vamos a ver al final. Uno de los grandes frenos es precisamente la conceptualización que de este se tiene. Entonces, estos dos elementos se conceptualizan. Ahora, ¿qué pasa? Dice, hay una reflexión muy interesante en las lecturas y nos hace ir a este punto. ¿Hay cabida para la espiritualidad del día de hoy? Como nos pregunta, entonces seguimos este itinerario. Partimos del conocimiento de que hay partes favorables y partes contrarias a la espiritualidad. Para dar respuesta al problema, esclareciendo lo que es la espiritualidad y señalando las condiciones y las características de un nuevo planteamiento, estos son los puntos que vamos a estudiar o que estudiamos sobre este elemento. Uno de ellos, en todo este proceso, es la búsqueda actual de la espiritualidad. Hoy sabemos, y yo terminé diciendo la clase pasada, que el siglo XXI es el siglo de la espiritualidad o no vamos a hacer nada como especie. Se va a ir consumiendo, se va a ir desgastando. Los reparos, es decir, los frenos, las limitantes que ponen hoy a la espiritualidad.
Muchas personas hablan de espiritualidad y inmediatamente ponen la barrera, no quieren ir cómo vencerlos. El significado de la espiritualidad, que ese es otro, cómo lo comprendemos nosotros, cómo lo conceptualizamos nosotros, cómo lo interiorizamos nosotros. Y luego vienen las condiciones o condicionamientos que hacen posible un nuevo planteamiento, es decir, desde qué enfoque vamos a estar nosotros viendo, porque hay una diversidad de espiritualidad. Ahí también en las lecturas, si lo pudieron ver, habla de una gama muy amplia del concepto de la espiritualidad. Y el punto 5, bueno, nos habla de cómo hacer o plantear las nuevas características que este planteamiento debiese de tener en la actualidad. Entonces, bajo estas premisas, bajo estos ponderados, nosotros iremos haciendo lo siguiente. La teología espiritual, en esencia, en su concepto práctico, abstracto, es vida espiritual o vida según el espíritu. Y esto tiene algo que ver, según repito, los dos documentos que estuvimos viendo. Repito, esto nos lleva a una santidad. ¿Y santidad qué tiene que ver? Bueno, uno es que nosotros tenemos ese soplo de vida y otra cosa es el soplo del espíritu. La esencia, ese concepto que abarca al ser, por eso quise poner esa imagen, esa parte de vida. Vida es tener algo, pero vida espiritual es precisamente vivir bajo un esquema de manera consciente. Y ese proceso de espiritualidad que van a ser del concepto del bautismo, y bautismo no tiene otro significado teológico, simplemente es entender que es cómo me sumerjo a profundidad a conocer de esa esencia para poder caminar bajo eso. Y en ese proceso de caminar evolutivo y transformador, llego al elemento que estamos buscando, que es la santidad, que no va a ser por nosotros, la santidad la tenemos por presencia de esa esencia en nosotros. La conceptualizamos, la materializamos en la medida que vivimos ese proceso. Entonces, Esto de los audífonos, perdón, ok. Entonces, como es una interiorización, aquí pongo una imagen, es decir, cómo caminar, cómo llegar a esa elevación, cómo encontrar ese punto. Y dice que una vida espiritual es una vida que implica no solo actividad, sino inmanencia. Y esa inmanencia precisamente es la que nos va a llevar a una conciencia del sí, a un conocimiento, a un amor. El hombre es un ser dotado de una fuerza interior que va más allá de lo sensible y de lo inmediato, y le abre al conocimiento de la realidad que es distinta de él mismo. Y entonces surge la claridad del amor, que lo lleva a la plena comunicación con los demás seres. Cuando tú y yo, en esa interiorización que hacemos, en esa plenitud de ir avanzando una vida espiritual, una vida que dice implica actividad, cuando vamos reconfigurando nuestra conducta, nuestro actuar, nuestro hablar, que es poderoso, nuestra manera de conducirnos, entonces vamos a ir modificando, moldeando todas esas estructuras, se van alineando a esa vida espiritual y por lo tanto nosotros comencemos a tener la claridad del amor al cual esa esencia divina nos llama, para un amor consigo mismo, para poder amar hacia el resto de las cosas, poderlo comprender. Porque yo puedo tener la compasión y la misericordia, pero no vivirla de más que de una estructura superficial y no profunda, es decir, por obras. Por eso en algunos escritos del libro de sabiduría que nosotros conocemos, que llamamos la Biblia, ahí se encuentra algo bien establecido, ¿no? No es por obras, pero también una fe sin obras, una obra sin fe, y te viene. Por eso hablamos que es algo mutuo, es algo integral que nos va a permitir poder ir creciendo en lo que tú y yo podemos estar realizando. Entonces, bien, partimos de aquí. Si todos esos elementos están en el ser humano, ¿cuál es nuestro filtro? ¿Cuál es nuestro filtro? Los sentidos. Los sentidos. ¿Qué vemos? ¿Qué escuchamos? ¿Qué sentimos? La percepción de cada uno de ellos es diferente. Por ejemplo, quizás yo puedo estar ahorita con el simple hecho de estar viendo a la profeta Lupita, la veo con saco, me da calor. Yo estoy con un calor tremendo aquí en mi casa, porque en la ciudad es muy caliente, ¿sí me explico? Y así en cada uno de ustedes veo, por ejemplo, el compañero que está con el concepto de iPhone, ¿sí? Lo veo y él inconscientemente a lo mejor no se da cuenta,
pero tiene un ritmo de movimiento que le hace poder estar como consciente en lo que está escuchando, en lo que está analizando. Si él para voluntariamente, como que hay un freno en nosotros. Eso exactamente nos pasa cuando somos conscientes de una realidad que estamos viviendo. Ahora, esos filtros, ¿qué los hacen? Nuestros valores. ¿Cuáles son esos valores que tú y yo conocemos? ¿Cuáles son los que hemos interiorizado? Porque hay valores sentidos y hay valores pensados. Quizás sabes muchos valores, pero realmente ¿cuántos vivimos esos valores? Las creencias, el sistema de creencias que tú y yo tenemos con respecto a todo el entorno que nos está envolviendo en nuestra vida. Las sugerencias que se nos dan y aparte las generalizaciones que hacemos. Y entonces, pues vamos a ver, por ejemplo, la vez pasada escuchaba y por aquí no la veo, ahora no sé si nos llegó la invitada que tenía la vez pasada, Arturo, y que hablaba, una generalización es pensar, dice, que todos los caminos llevan a Roma, y no es cierto. Esa es una generalización que hubo, como también pensar que todos los caminos nos llevan a Dios, ¿verdad? Entonces, no, porque si estoy, dice mi esposa que sí llegamos a Roma en todos los caminos, no, pero si yo estoy aquí, yo no hay camino para allá, o sea, tengo que construir una ruta diferente. Entonces, tienes que construirlo para poder llegar, ¿sí? Dice, ok, en ese sentido literal, todos los caminos sí pueden llevarte a Roma, pero en la aplicación espiritual, no todos los caminos te llevan a Dios. Hay un solo camino, y está escrito, y está determinado, y bajo todo el esquema de la ciencia, nos hablan de algo bien interesante. Todo es porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y entonces, Cristo es el único camino, ¿sí? Verdad y vida que nos va a llevar al Padre. Es la única forma de conceptualizar. Ahora, yo no quiero decir que es la única espiritualidad, por eso hablábamos de esa diversidad y las vamos a ir viendo más adelantito para que esos esquemas no se nos muevan, pero quería hacer el énfasis sobre las generalizaciones que hacemos, que después nos llaman también a todos. ¿Todos los cristianos son iguales? No. ¿Por qué? Porque hay denominaciones, hay coberturas, hay entendimiento, hay una práctica diferente de ciertos dogmas o doctrinas que nos permiten precisamente vivir un proceso de ir a esa, una cosa es la inmanencia de la que hace ratito teníamos, que es algo hacia el interior para buscar la santidad, y otra cosa es la trascendencia por lo que pongo en práctica con el resto de los seres. Entonces, esos filtros en mi cerebro inmediatamente hacen una representación mental. Por ejemplo, Juan Díaz, ¿puedes abrir tu micrófono? Sí, doctor, adelante. La representación mental que te hiciste cuando el pastor Arturo te invita, oye Juan, hay que hacer la maestría en teología transpersonal. ¿Qué dijiste? ¿Cuál fue tu mente? ¿Qué vino a tu mente inmediatamente? Sin tanto explicaciones ni conceptos. ¿Qué vino a tu mente inmediatamente? Esto es lo mío. Tuve una experiencia que me va a ayudar a explicarlo mejor. Ok, o sea, pero hiciste una representación de una imagen. ¿Qué imagen vino a tu mente cuando recibiste esa información? Me miré con mi gorrito y con mi saco y listo para graduarme. ¿Qué sentiste en tu estado interno? Es decir, cuando ese momento, tu imagen representada, ¿qué sentiste inmediatamente en tu ser? Satisfacción y alegría. Ok, ¿y te diste cuenta, si lo puedes volver a evocar, cómo te movió la fisiología? ¿Respiraste más? ¿Sentiste energía? ¿Sentiste calor? ¿Tensión? ¿Qué fue lo que sentiste? Pues yo soy expresivo, simplemente mi cuerpo se empezó a mover. Claro, y todo esto en conjunto nos da un comportamiento. No sé si fui claro con el ejemplo. Todo lo que nosotros hacemos, entonces cuando se habla de teología espiritual, ¿qué viene a tu mente? Porque de ahí partimos. Porque si tú construyes una imagen limitante, todo lo que podamos explicar y ver, te vas a ir cerrando, porque todas aquellas cosas que no coincidan con tu imagen, las vas a ir desechando. Cuando tenemos la apertura de poder ir, dice una palabra sabia, escudriña todo, retén lo bueno. O sea, pon el filtro de todas aquellas cosas que te van a servir a ti para ser mejor. Y lo decíamos, cada uno de nosotros vive una experiencia diferente y nos va a ir consolidando en esa experiencia, en esa individualidad, cómo hacer comunidad precisamente en esa diversidad de lo que nosotros estamos viviendo.
ese comportamiento, ¿a qué me va a estar llevando? ¿A qué nos va a estar sintiendo? Que yo te voy a decir entonces, el reino de los cielos, como se dice en muchas ocasiones en ese libro de sabiduría, se crea en la transformación, ojo, de la mente. ¿Sí? El libro de Romanos nos habla mucho de una transformación de la mente, es decir, de los pensamientos, y por consiguiente tiene un efecto correspondiente en emociones, acciones y resultados, lo acabamos de ver ahorita. Si tú comienzas a abrir tu mente y estar viendo, como lo dijiste tú, Juan, ahorita eso es lo mío porque voy a tener elementos para poder explicar la experiencia sobrenatural que tú tuviste. Y eso precisamente te va a dar esa garantía o esa posibilidad de las cosas que tú estás teniendo y haciendo. Entonces, ese efecto correspondiente a emociones, acciones y resultados nos va a ir permitiendo poder medir cuál es nuestro grado de evolución que tenemos en ese campo de la espiritualidad. Sin embargo, partimos de otras relaciones muy interesantes. Las creencias limitantes. ¿Y estas qué viene siendo? Hablaba de cómo construimos nuestro mundo, nuestra imagen. Un mundo hostil. ¿Qué nosotros estamos viviendo? Un mundo difícil, complejo. Estamos hablando siempre de la pandemia, de la enfermedad, de las guerras, de los problemas, de la violencia, de todo. O un mundo real, benevolente, que también nos vamos al otro extremo, ¿no? Donde todo es color de rosa, todo es hermoso, aquí no pasa nada, no, el diablo no hace nada, lo malo no existe, etcétera, etcétera. Entonces, pero también vivimos un mundo mental muy pobre en muchas de las ocasiones, y todo esto derivado de nuestros juicios, de esa inteligencia racional de la cual también hablan estos escritores, que es exclusiva del ser humano y puede compartirse con otros seres humanos. Entonces, dice que esa inteligencia racional no es nuestra realidad. En algunos teóricos nos hablan que el mapa no es el territorio. Hacemos una representación de esa totalidad de lo que nosotros hacemos, y en esa representación cabe lo que nosotros es cómo interpretamos nuestra vida. Entonces, ahora sí, el concepto de teología espiritual vivido desde varios enfoques, nos vamos a ir dando cuenta que hemos tenido una gama muy amplia de definiciones y conceptualizaciones, y lo veíamos en la clase pasada. Ahora es como grupo, como estudiantes, como una unidad que está creciendo, que va a formarse en ese intercambio de ideas, es cómo construir, aquí viene lo interesante, esa base que permita que cuando nosotros salgamos en la individualidad, pero tengamos el mismo propósito de la esencia a la cual queremos compartirlo. También decía yo, en los valores, unos valores dados por la condición social que te requieren ver con la posesión, el reconocimiento, los logros, y también el concepto de la transformación, que es el elemento de esas creencias limitantes, es el elemento fundamental de la teología espiritual, que es crecer, evolucionar y contribuir. Y lo vamos a ir viendo como muchos teóricos, muchos escritores hablan de esos grandes pilares, y todos hablan sobre la base de 3 pilares o 3 grandes realidades. Por eso hablábamos de crecer, evolucionar, contribuir, de alguna manera que nos va a llevar a una transformación, a una trascendencia, que no es lo mismo que inmanencia. Una cosa es hacia adentro, otra cosa es hacia afuera, en lo que nosotros vamos haciendo y vamos viendo en todo esto. Entonces, poder entender la teología espiritual parte de esa imagen de conceptualización que tenemos. Dios no es una figura, Dios es una esencia. Dios no es un elemento del mundo, sino su creador. Y nuestra mente racional implica y quiere ver a Dios como figura, como algo grande, maravilloso, bonachón, con cara bonita. No es en esa esencia. Dios no es una figura. Y ahí marcaba, Dios tenemos nosotros, aunque algunos todavía dentro del apartado teológico fuertemente definido y enfocado y específico, no han permitido entender cómo es que el ser humano es un ente generador de energía constante, que tiene 2 grandes vórtices principalmente en la coronilla, y se cierra en todo, pasa todo en nuestro cuerpo. Toda esa esencia, una cosa es la presencia del espíritu dándole sentido a la vida del ser humano,
y otra cosa es nada más la fuerza que generamos por el movimiento mismo que implica. El cuerpo tiene dos grandes mecanismos. Cuando consume algo que le llamamos alimento, tiene dos procesos. Cómo convertir esos sólidos o esos alimentos en energía mecánica y en energía calórica. Es básicamente el proceso de alimentación que se va dando en dos elementos. Entonces, poder entender que una cosa es vivir la vida como tal y otra cosa es una vida espiritual. Son dos elementos que ahorita vamos a ir viendo y discurriendo sobre de ellos, pero podemos entenderlo. Entonces, nos quede claro que Dios no es una figura, es una esencia. Entonces, la espiritualidad viene entonces y se enmarca. Hoy con la plataforma y con todos los conceptos que vimos, tiene dos grandes líneas. Como criatura, vas a evolucionar, vas a crecer, vas a trascender, vas a tener esa fuerza interior, esa motivación de conquistar, de hacer, de tener, de producir, y en base a eso aplicas principios y te va a dar respuestas. Invariablemente tenemos muchos personajes que vivieron bajo ese esquema y les fue bien. Y la otro concepto de espiritualidad que podemos nosotros vivir también es como hijo o hija de Dios. Y esto es cómo tener una identidad correcta en ese concepto. Es decir, cómo hago esa transferencia de ese ADN espiritual a mi ser para que entonces ya no sea lo que yo estoy haciendo, sino la esencia del Espíritu Santo en nosotros para impulsarnos a caminar sobre lo que tú y yo estamos realizando. Bajo ese esquema, nosotros tenemos que estos dos son válidos desde esta óptica amplia, no centrándonos única y exclusivamente a una herramienta. Si ya lo vemos, el concepto único concepto desde el punto de vista cristocéntrico, estaríamos hablando de otro sentido que lo vamos a ir viendo en esta particularidad. Por eso hablo en esto. Espiritualidad cristiana, cuando ya le pongo a este concepto de espiritualidad como un referente, es un modelo de seguimiento de Cristo. Es hoy y aquí bajo la acción del Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de esa espiritualidad cristiana, ahora sí referenciándonos específicamente a este elemento, estaremos hablando de cuál es el modelo que Dios nos dejó a través de Jesús. ¿Y qué vino a hacer? Paciencia, templanza, comprensión, solidaridad, buen samaritano, buen ciudadano, buen hijo, buen padre, bueno en todo. O sea, ¿por qué? Porque como lo que hagamos, hacerlo como si Dios nos estuviese viendo. Y esto es algo que nos va a hacer un proceso, insisto, que vamos a tener que meternos a vivirlo, a poderlo estar realizando de esa manera. Ese proceso del cual te estoy hablando va a marcarnos dos conceptos. Una cuestión es la vida espiritual, que es muy diferente a tener una experiencia espiritual. Por ejemplo, una vida espiritual es cuando tú tomas conciencia, haces ese referente y comienzas a vivir de manera consciente y voluntaria, ¿sí? Una vida basada en esos modelos de principios, de comportamiento, de buen léxico, de buena relación, de buena paciencia, demás, a tener una experiencia espiritual. Esto lo voy a trasladar, este concepto de experiencia espiritual es al ir a algún lugar y te sentiste muy bien. Quizás en algún momento escuchaste algunas alabanzas, tuviste una experiencia muy hermosa, pero no viviste la experiencia espiritual. En otros conceptos que te lo quiero poner, la diferencia entre vida, experiencia en algo, contra la experiencia nada más vivida como tal. Voy a ponerte el ejemplo. Hay personas que trabajan, voy a ponerlo así radicalmente, hay personas que trabajan en el ejército, no como soldados, sino como gestores de, entonces ellos conocen la vida, ojo, conocen la vida de un soldado, pero no tienen la experiencia vivida de lo que hace un soldado. No sé si me estoy explicando, si te puede estar quedando claro esta diferencia que puede haber entre la vida espiritual, que es una vivencia personal porque tú la vives, porque lo haces, a tener una experiencia espiritual donde de manera circunstancial lo puedes tener o lo puedes vivir. Y hay gente que en muchas ocasiones nada más busca eso, tener una experiencia espiritual. No la siento, entonces no pasa nada y me voy de este momento, de este lugar a lo que voy. Entonces, esa vida espiritual, dice, va a estar iniciada. Por ahí estaba otra palabra inocuada, ¿verdad? Que habla, pero no quiero revolver, es nada más para entender, es iniciada por el bautismo.
y repetía, el bautismo es sumergirme a algo. Es decir, una transición donde, bueno, simbólica o proféticamente, sumergerse es meterse, es limpiar, y es el agua, principalmente. El concepto del bautismo es en el agua, y el agua, con esa representatividad, es el espíritu, y es el que limpia, y es el que genera, y es el que da aliento, y es el que da vida, y le podemos seguir diciendo. Entonces, ese proceso del bautismo, ahora se despliega, fíjate, aquí viene lo interesante, por eso puse a esa persona, se despliega que en el tiempo hasta alcanzar su culminación. ¿Y dónde la alcanzamos? En la plenitud de los cielos. Es decir, nuestra vida espiritual nos va a llevar en la confianza y en la certeza de ir a una vida así, eterna, en otro plano, sí, en otra esfera, sí, y esto nos lo hemos dado muchas cosas, pero en esa experiencia espiritual o vida espiritual que nosotros llevemos, tiene que estar enmarcando mucho lo que tú y yo estamos realizando en lo que vamos a hacer hasta este momento. Ahora, te decía, hay tres grandes elementos que son esenciales en todo lo que tiene que ver en una vida espiritual. La primera es comunión con Dios. ¿Y esto qué significa? Es cómo vives la identidad. La comunión con Dios es cómo vives tú la identidad. La vivo nada más de un fin de semana, la vivo diariamente, la vivo cuando estoy en casa, la vivo cuando estoy en algún lugar, o es un estilo de vida general en todo momento y en toda circunstancia. Estamos en la tierra viviendo una experiencia y lo hemos estado viendo. Soy un humano viviendo una experiencia espiritual o un espíritu teniendo una experiencia humana. Y en esa comunión vivo la identidad. Un segundo momento es vivir la identidad me va a llevar a poder relacionarme con los demás, poder vivir ese concepto de hermandad, donde me preocupo y ocupo por el resto de mis seres con los cuales yo estoy, los conozca o no los conozca. Porque si yo los conozco es porque esa identidad espiritual yo la percibo como tal. Por lo tanto, si hablamos, porque a veces, y yo lo llegué a pensar, si hablamos nosotros de los hermanos que están en otro país, son nuestros hermanos. Hay una actividad, es decir, una familia colectiva que Dios puso en un territorio diferente, pero con una conexión muy particular en cada uno de ellos. Y nos hace también tener una misión. No fuimos creados únicamente para venir a la vida, darle reproducción, crecer, multiplicarnos quizás y morir. No, se trata de que tenemos una misión y esa misión es hacer. ¿Qué es el hacer? Bueno, desarrollar esa identidad y una hermandad en otros. ¿Cómo nos multiplicamos? ¿Sí? En ese concepto como de evangelizar a los otros, de pronunciar a los otros, de predicar a los otros, de ser modelo hacia los otros. Y en esas circunstancias de estos tres elementos es en los cuales tú y yo nos estamos moviendo y nos estamos realizando en un momento determinado de nuestra vida. Entonces, pues quisiera hacer una breve pausa aquí y ver si hay alguna aportación o pregunta para ir no desglosando todo el contenido, si me permites, Arturo. Claro, adelante, pastor. ¿Hay alguien que alguna aportación o duda o inquietud que pudiera tener con lo que hasta ahorita llevamos visto? ¿Puedo? Adelante, pastora. Bueno, quisiera entenderlo, la verdad es que es como que mucha información. Quisiera asimilarlo, creo que lo voy a tener que volver a ver bien, pero pues, refiriéndose a la espiritualidad, hay dos tipos de espiritualidad. O sea, es lo que quiere decir, que se están manejando dos tipos de espiritualidad. Una en el razonamiento humano y otra en cuando estamos en Cristo. O sea, ¿es así? Sí, específicamente nosotros vamos a ver, por eso quise hacer el alto porque sé que nos mueve, no se crean que a mí también me dio la sacudida, ha sido fácil digerirlo, pero viéndolo con los elementos que Dios nos ha permitido tener, le doy ese énfasis. O sea, yo sigo sosteniéndome en esa espiritualidad cristocéntrica, pero no en juicio y juzgo a la gente
que por el nivel de avance y el nivel alcanzado en la dimensión espiritual, ¿se acuerdan del cuadro que les mostré que hablaba de niveles y dimensiones la semana pasada? Cuando hablamos de esto, entonces, yo lo que estoy diciendo es, vamos a ver que la espiritualidad va a tener una base, profeta Lupita, pero esa espiritualidad va a ser quién es el precursor o fundador. De ahí es que cuáles son sus principios, en qué se funda, cuáles son sus principios, y ahorita vamos a ir marcando de tal manera que no nada más son dos. Yo lo hago de dos, es decir, tú como ser humano, desde mi punto de vista, por eso lo puse, y la otra en la identidad como hijo de Dios. No va a haber de otro. En el campo, por ejemplo, en el ser humano como tal visto, sin meter la parte cristocéntrica, yo voy entonces a entender que el budismo es bueno y yo practico y yo lo hago y yo lo vivo y yo trasciendo. Y otro lo va a hacer en la vida monoteísta, budista, zen, de muchos elementos. Entonces, en esa diversidad, nosotros tenemos que ver lo que decíamos ahorita. ¿Qué está cambiando en mí? ¿Cuáles son esas sensaciones que yo percibo? Lo que decía y le explicaba con Juan, es decir, ¿qué imagen viene cuando yo digo estoy viviendo mi espiritualidad? ¿Qué me produce internamente? ¿Y cuáles son mis comportamientos y conducta? Voy a ponerte el ejemplo. ¿De qué sirve yo decir, como decíamos a alguien, de qué sirve tener ese grado de aparente espiritualidad y pasar por un hermano y no darle de comer o no levantarlo? Indistintamente de cuál sea el concepto de espiritualidad que estemos hablando. Bueno, quiero verlo. Hoy en la mañana tuve una experiencia que más o menos se asemeja, o sea, como que quiero entenderlo así. Bueno, me invitó a desayunar una amiga que tengo hace años. Ella, pues también es mi cosmetóloga, ¿verdad? Pero ella se mueve en ese ambiente de espiritualidad, de spa y de las vibraciones. Ella es, bueno, siempre se ha movido así, le gusta ese tipo de espiritualidad. Hoy me manejaba, ¿verdad? Que pues ella se siente muy bien, así como vive, y los cuencos, y la música, y las velas. Y bueno, a mí también me gusta ese ambiente, porque pues yo soy terapeuta, ¿no? Somos del mismo ambiente. Pero una cosa que yo le explicaba a ella, cuando estábamos hablando de la espiritualidad, es que yo le decía, sí puedes, o sea, sí es cierto, tú puedes ser muy sensible a la atmósfera que te rodea, tú puedes sentir a la gente vibrar como pues lo entiendo, ¿no? Cómo vibra las personas a tu alrededor, eso es verdad. Tú puedes tocar a alguien y saber si trae algo bueno o no lo trae, o sea, eso sí es cierto, ¿no? Porque tú en parte pues eres espíritu y tú también puedes vibrar en esa forma. Pero esa parte que manejamos en el spa no te lleva al conocimiento de Dios. O sea, una cosa es lo que tú percibas y otra cosa es que conozcas y te relaciones con Dios, porque son dos cosas diferentes que se deben de llevar juntas en un momento dado, como ahorita lo estaba diciendo, ¿no? La teología y la espiritualidad se deben de complementar mutuamente. Entonces pienso que las personas así están buscando ser espirituales, pero no están buscando relacionarse con Dios. ¿Voy bien? Efectivamente, va bien. Lo dijo en otras palabras, pero es exactamente lo que hemos estado compartiendo. Ok, entonces sí entendí. Gracias. Si me permite ahí tantito, entonces esto es lo que podríamos ver ahora a través del budismo, ¿verdad? Lo que acabamos de escuchar que nos narra la pastora Lupita, tiene que ver con cuestiones del budismo. Por decir, las principales creencias del budismo es que no reconocen a ningún dios o no reconocen a ninguna deidad, sino que se centran en alcanzar una iluminación espiritual, y ese es su centro, ese es su enfoque para esa línea. Mucho de esto ha migrado ahora a nuestro continente y hay muchas prácticas de todo esto. Por eso es sumamente importante esta parte de la teología espiritual, porque aunque la parte espiritualidad es una, religiones son muchas. Hay religiones cristianas
pero hay lugares donde hay personas cristianas que viven la espiritualidad y son conceptos completamente diferentes. Nada más era para esto. Creo Muy que, bien. creo que Juan está levantando la mano. Adelante. Adelante, Sí, y luego la pastora Pati. nada más para agregar lo que nos pudiera ayudar o para que lo podamos entender de esta manera, es que una cosa es la espiritualidad y otra cosa es hablar del tema de la salvación. Cuando ya empezamos a hablar del tema de la salvación, entonces sí, como cristianos tenemos una base muy sólida en nuestra teología. Como terapeutas que nos estamos capacitando para poder atender a personas en diferentes ámbitos, tenemos que tener una mente abierta para entonces poder entender el asunto de la espiritualidad desde el trasfondo cultural o espiritual de cada uno de ellos. Cuando entendemos estas áreas, entonces vamos a poder de una manera sólida en las convicciones que tenemos acompañarlos al siguiente nivel. Es lo que yo estoy entendiendo, para que entonces yo no me pierda en el estar estudiando todo este tipo de información, sabiendo de que simplemente estoy ubicado en lo que es mi fe, en lo que tiene que ver mi salvación, y en ningún momento se pone en duda mis convicciones, sino más bien empiezo a entender el lenguaje que los demás tienen para entonces cuando se abra la oportunidad de tratar el asunto de salvación, pues ya lo tratamos de una manera más directa. Espero y esté en lo correcto. A ver, doctor, ¿no? Ahí está. Adelante, Paxeli. Bueno, hermano. Ahí te escuchamos. Es que pues la pregunta prácticamente es casi un comentario similar al que acaba de dar el hermano. También en esa línea que él lo dijo, pues yo también lo creo así. Por ejemplo, pues ya también a través del doctor Alfaro, ya en otros módulos vimos también lo que era que el ocultismo y todas estas cuestiones o manifestaciones espirituales y situaciones así. Entonces, pues yo pienso que sí, sobre toda la cultura y todo lo que podamos de alguna manera aprender o que estamos aprendiendo, yo también lo creo así lo percibo yo, que uno pues de antemano debe de estar uno bien firme en lo que uno cree, ¿no? O sea, como dijo el hermano, la salvación y pues la presencia del Espíritu Santo, de acuerdo a lo de la espiritualidad. Por ejemplo, yo siempre he tomado un texto bíblico que yo lo relaciono mucho con la parte divina o espiritual, no sé si estoy bien, igual les agradezco y me orienten, pero por ejemplo en Juan 1:13 dice que los hijos de Dios no son, no fueron nacidos por la naturaleza humana o los deseos, ¿verdad? O pasiones humanos, sino que fuimos engendrados por Dios. De alguna manera así lo da a entender. Fuimos engendrados por Dios. Yo siempre lo he entendido de que traemos una parte divina en nosotros, ¿no? Cuando viene ese nacimiento, como decía hace un momento el pastor Alfaro. Entonces, sí es verdad, o sea, es muy importante saber las culturas, las divinidades, o sí, pues también divinidades el espiritualismo que se vive fuera de la religión, o también podemos llamarle religión, pues también. Pero como dijo el pastor ahorita, nuestra salvación en Cristo, pues ahora sí que son nuestras raíces, creo yo, ¿no? Finalmente. O estoy bien o estoy mal. Adelante, doctor. Gracias. No, gracias, Paxeli. Sí, tienes razón, exactamente. El punto, quiero ser preciso y con mucho respeto. La idea de estas clases, como lo hemos visto por el contenido académico y formativo que se pretenden, no es tener simplemente una sola línea, sino abrirnos a todo eso. Lo hablamos con toda esa claridad y el punto medular lo tocó el pastor Juan. Te felicito, Juan, porque ese es precisamente el concepto. Entender que la espiritualidad son las diferentes manifestaciones que tenemos a través de distintas y diferentes esferas o teorías, pero la salvación y la vida eterna es otro concepto. ¿Sí? Y entonces viene la espiritualidad cristiana enfocada específica y exclusivamente a ese renglón. Pero no puedo en la tierra quitar y decir, no, tajante como fue la iglesia primitiva. Si no haces esto, si no te conduce de manera, pum, te consume el fuego.
Entonces, el Es entender, cierto. la idea es entender este modelo para poder trascender y ayudar, como tú dijiste, de ese crecimiento, de esa búsqueda, como también lo dijo la profeta Lupita, cómo llevarlo sin imponer, cómo llevarlo a que le encuentre, a que se tenga. Recuerda que la palabra de Dios, ahora aquí lo escrito, dice que Dios es el que añade. O sea, el Espíritu Santo es el que va a traer convencimiento a la persona. Yo te lo puedo decir, como que pasó quizás con muchos de ustedes, me pasó a mí. Yo no creí nunca estar en estas cosas, me hablaron durante mucho tiempo y por mi supuesta ciencia y capacidad cognitiva, yo decía, no, nunca me voy a ver en eso. Eso pasa por esto, eso pasa por aquello. A todo le encontraba y tenía una explicación. Cuando viví la experiencia, como decía ahorita, cuando viví la experiencia, esto vino una sacudida y una revolución en mi mente, pero también vino ese alumbramiento. ¡Fum! Ah, ahora entiendo por qué esto. Ah, ahora entiendo por qué aquello. Y el comenzar a leer, ver la revelación de lo que ahí está, pero que no está a simple vista para muchos. Es meterse en esa profundidad. Muy bien. Bueno, Gracias, doctor. gracias, Pax. Voy a continuar, pastor. ¿Sale? Adelante, continuamos. Ok, perfecto, bien. Entonces, me hice el alto porque aquí viene lo que acaban de decir para que vean cómo los agarré ahorita. La comunión con Dios, es decir, vivir la identidad como hijo, me da el derecho o la autoridad divina para poder trascender. Y lo que decía, y los otros dos modelos, que son los que vivo acá, o sea, mi comunión, que es algo íntimo, que es algo personal, que es algo, no quiero decir la palabra, vamos, en lo privado, eso es lo que me va a llevar a tener esa divinidad, esa autoridad divina que Dios nos da. Pero el pero es mi relación con los demás y poder ser modelo y ejemplo a otros. Es el derecho y la autoridad terrenal que me da cuestión que el ser un discípulo, un mediador, donde yo estoy en una función con una posición. Por lo tanto, es muy importante nada más ser, ¿soy creyente o soy seguidor? ¿Soy líder o soy qué? ¿Soy discípulo o qué es lo que soy? Porque eso va a definir mucho de lo que tú y yo hagamos para poder vivir una vida espiritual en este momento y aquí en la tierra. Pero nuestra vida ahora sí, de lo que decía Juan y Paxeli, mi vida transformacional, trascendental, de salvación, va a estar en la relación y comunión que tú tengas con Dios en esa vida íntima. No sé si con esto todavía les quede más claro esa explicación de lo cual estábamos viendo. Y aquí viene lo más interesante. Hacer la perfecta voluntad de Dios, como decías tú, Juan, para mostrar a Jesús vivo y operante, es hacer una prioridad la oración con respecto a la acción. O sea, si yo no tengo, lo que regreso tantito, si yo no tengo esta comunión con Dios, ese vivir esa identidad completamente y nada más me dedico a hacer obras, es que ando en la iglesia, es que estoy dando desayuno a los pobres, es que me fui al hospital a hacer esto, es que llevé a la hermana, pero no tengo mi vida, pues voy a tronar. Tarde o temprano viví una espiritualidad, sí, pero no viví realmente lo que teníamos que vivir. En la palabra de Dios nos lo dice, echaste fuera demonios, limpiaste, dijiste, hiciste, ayudaste, pero no te conozco. O sea, esa es nuestra realidad de lo que estoy diciendo, de la santidad y de la vida eterna. Y aquí viene ahora sí lo que también preguntaba la profeta Lupita. Y lo quise poner así, esta fue una estructura también de pronto como era. Viene una diversidad espiritual. Y entonces esa diversidad espiritual de la que estamos hablando, y en la misma lectura lo pueden ver, vienen distintos enfoques, distintas creencias, distinto todo. Ejemplo, en la cuestión religiosa conocida como tal, derivado de las doctrinas que existen, pues simple y sencillamente en lugares como en el África hay más de 6,000 ideas religiosas. En todo el planeta se supone que tenemos 3,700 y fracción de ideas religiosas, y de todas ellas emana, pero están agrupadas. Se tiene un dato aproximado de las 10 más relevantes que puedan estar haciendo, y entre esas, pues lógicamente están testigos de Jehová, los mormones, los musulmanes, y los cristianos. No son los únicos, y así le siguen esa división, teniendo cada vez más esa aportación. Se dice que en la última década o en los últimos 20 años, la preferencia acerca de la vida cristiana, especialmente evangélica, como se conoce el concepto, porque cristianos nos decimos a veces todos,
pero la cuestión evangélica o protestante, para notarle esa diferencia, ha estado creciendo, pero así como ha crecido, también en algunos otros lugares ha disminuido. Y todo esto es por falta de una unidad, por falta de verse esa agrupación, esa relación con los demás. Cuando yo hablo con alguien, de pronto es ¿qué cobertura tienes? Y si ya hablo, yo no me puedo juntar contigo, o yo no estoy contigo, cuando debiese de unirnos ese concepto. Entonces, esta diversidad, la base es la espiritualidad. A ver si me doy a explicar con esta imagen que le repito, se me ocurre a mí ponerla. Es la espiritualidad. Esa espiritualidad, ¿cómo la vas a vivir? Va a depender quién es el iniciador, el creador o fundador. Ahí le ponemos el concepto, ¿sí? Budismo, pum. Taoísmo, pum. Zen, cristiano. ¿Quién es? Ahora, vamos a ver, hay una declaración. ¿Cuáles son esos principios y esa fe? Repito, la fe es la fuerza espiritual. ¿Cuáles son estos principios y esa fe que yo deposito por seguir ese modelo para establecer algo? Y ese establecer algo o vivir algo tiene un lugar y también se manifiesta una cultura. Yo voy a ir a un lugar y a una cultura, vivo en un lugar y una cultura, es como tenemos que vivir y establecer ese concepto de espiritualidad, como la estoy viviendo, como la estoy estableciendo, y cómo trasciende, decíamos, cómo la vivimos, es qué estilo de vida llevas. Y entonces ahí tú puedes hacer tu relación. Búscame y dígame cuál es tu espiritualidad y cómo la estás viviendo con base a estos 5 elementos que parte de la lectura nos está enmarcando. Aquí hago otra pausa. No sé si Profeta Lupita y si también Paxel y Juan, que son las preguntas, queda un poco más claro lo que hemos estado profundizando. Me queda mucho más claro, hermano Alfaro, muy bien, porque acaba de tocar usted un punto bien importante, porque uno puede hacer, deshacer y todo se vuelve en activismo, pero en realidad se va idolatramos el servicio y olvidamos a quien servimos, ¿no? Exacto. Entonces, yo lo he visto, yo lo he visto mucho y sí, o sea, sí llega un punto en que es demasiado desgastante, pero es verdad, totalmente cierto, se va uno retirando, alejando de la presencia en el hacer por el ser. Así es. Ahí vamos abriendo un abismo. Totalmente de acuerdo, doctor. Muchas gracias. Gracias, Paxeli. Profeta Lupita. Sí, es que estoy anotando eso, me gustó. Idolatramos el servicio y olvidamos a quien servimos. Sí. De pronto surge el espíritu profético de Paxeli, no se crea. Hay que estar atentos. Comentando en la misma experiencia que tuve en la mañana, me decía, y creo que eso es lo que ha pasado, creo que no hemos alcanzado más gente precisamente por no conocer esta forma de llevar las cosas, y hemos perdido mucha gente por lo mismo. Esta amiga me decía que tenía un cliente cristiano. Dice, pero qué decepción. Bueno, porque ella hablándole pues de su forma de llevar su vida espiritual, ¿verdad? Su espiritualidad, y él satanizando todo. Todo eso que haces es del diablo, todo esto es no es de Dios, es del diablo. Y pues, ¿qué fue lo que hizo? Pues la cerró. Entonces, ahora que yo platico con ella, pues tengo que, gracias a Dios que ya estoy en este conocimiento. Y créanme, o sea, mi ambiente es muy de la nueva era, no porque yo sea de la nueva era, pero en ese ambiente me muevo y muchas veces no sabía cómo llegarles porque están seguros que casi tocan el cielo y de verdad están seguros. Y no le tienen miedo a la muerte y son bien Dalai y todas esas cosas. Sí. Pero ahorita toda esta información y todo lo que he estado leyendo me ha abierto mucho el panorama para poder llegar, para poder tocar. Creo que esa área necesita mucho de este conocimiento para saber alcanzar a esa área, ¿verdad? Esas personas. Ok, muy bien, gracias. Gracias. Bueno, pues espero que esto, insisto, porque la base va a estar, este concepto está en la base. Y de ahí surgen estos elementos o estos principios
que ahí nos van a marcar, nos van a dar la posibilidad. Entonces, vamos a entrar a profundidad. ¿Cuál es entonces ese proceso que vivimos como ser humano? Ya estamos aquí en la Tierra. Somos carne, somos huesos, somos sistemas, somos biología, somos química, somos física, somos mecánica. Aprensamos, fortalecemos, levantamos, empujamos, brincamos, expresamos, hablamos. Todas esas manifestaciones tienen dos conceptos. Primero, las manifestaciones conscientes, que son manifestaciones lingüísticas. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Bendecido, prosperado y en victoria. Y bla, y bla, y bla, y bla. Son manifestaciones conscientes, sí, lo hago consciente. Y entonces vengo y existen estos parámetros. Esto ya es de la parte científica, de los grandes avances que se tiene acerca de cómo el cerebro procesa toda la experiencia de lo cual estamos hablando ahorita. Y se hace un estudio de que existen 6 niveles neurológicos y que tienen 2 tipos de estructuras. Las profundas, las que hacen la transformación, y las superficiales, que hacen generativos y paliativos, nada más remediativos en un momento determinado. Pongo el ejemplo rapidito en el ambiente. Voy a un lugar, no, es que esa escuela no me gusta, no es que esa oficina no me gusta. Me cambio y ¿qué pasa? Encuentro lo mismo al lugar donde voy. Porque cambié el ambiente, más no cambié la esencia que está dentro de mí. Es decir, el interior. Y entonces nos sucede algo bien interesante aquí con respecto a la manifestación que se tiene. El sistema nervioso periférico, que tiene que ver con las sensaciones y reflejos. Es decir, normalmente cuando una persona lo podemos describir que no está a gusto en lo que está haciendo, en una relación, en un trabajo, en un lugar, en algo que esté desempeñando y que tiene que ver con su ambiente, comienza a hacer algo. Psoriasis, manchas en la piel, sarpullidos que se dan, alergias muy rápido, el calor, el sudor, etcétera, etcétera, son manifestaciones porque esa manifestación que se está presentando en el nivel neurológico deja de producir. Acuérdense que decimos, activa la producción hormonal de esos neurotransmisores, activa o limita, o inhibe, perdón, algunas de las experiencias. Entonces, esto se tiene que ver. Cuando ese nivel ya lo cambié, el cambio me sirvió, mi conducta comienza a cambiar. Por ejemplo, comienzo a ser más servicial, comienzo a estar más atento, ser más agradecido. Mi conducta cambia. Pero cuando no cambia mi conducta y vuelvo a tener el problema, aún a pesar de haber cambiado el ambiente, sucede algo. El sistema motor piramidal, es decir, el cerebro, genera acciones y entonces comienzan los famosos TIC, a moverse uno para otro lado. No sé si recuerden a creo que ya partió con el señor Ricardo Rocco. No sé si alguno de ustedes lo haya escuchado, un argentino muy famoso que salía en Enlace. Ricardo Rocco, algo así. Él tenía mucho, y que estaba hablando y hacía todo este movimiento. Sí lo ubico, hermano. Sí lo ubica, Paxeli, gracias. Sí. ¿Se acuerda cómo tenía ese movimiento muy marcado? Sí, hasta como que escupía poquito. Un tic. Después fue y trabajó con una situación transpersonal de ayuda en esto y encontró el asunto y salió adelante. Y ya se había hecho supuestamente esto y esto. No quiero decir que no, pero entender que las manifestaciones no todas tienen que encontrarse. Recordamos que vamos a ver ahorita las 3 entidades, cuerpo, alma y espíritu. Y precisamente ahí está nuestra sabiduría de poderlo hacer en ese sentido. Yo puedo percibir cuando se da a ese personaje, fíjate, imaginarnos ese personaje, 38 años, esperando llegar al lago para ser sano. Imagínate qué va a pasar. Y todavía viene Jesús y lo más impresionante le pregunta, ¿quieres ser sano? Como diciéndole, pues vengo 38 años esperándolo. Y nada más le dijo, ok, levántate y sé sano. O sea, ¿qué manifestación percibió? Como decías ahorita, profeta Lupita, es cómo desarrollar esa sensibilidad espiritual, energética, si le quieres poner como queramos, pero cómo desarrollarla para ayudar a la gente. No buscando nuestro beneficio, no buscando decía ahorita, las creencias limitantes, no buscando nuestro ego, nuestra soberbia, el yo soy, el yo puedo, el yo soy el ungido, sino verlo simplemente por amor. ¿Qué hacía Jesús? Vete y no digas nada, y se escondía, no andaba manifestando, no andaba involucrando, la gente es la que estaba diciendo, y ¿qué pasaba? Querían ir a conocer lo que dijo ahorita Paxeli, no al que hace no al que
hace los milagros, sino al que logra los milagros, que es Jesús. Esa es la manifestación. Y luego vienen las capacidades, es decir, la toma de decisiones que tiene que ver con la dirección y decisiones que hacemos. Y los puse así marcados hacia este lado. Esas manifestaciones lingüísticas son para mí los cambios, vamos a decir, paliativos, que nada más van a remediar algo. Van a remediar algo. Me cambio de lugar, me cambio de conducta o tomo esta decisión. Me deshago de la casa, me deshago del coche, pero no resuelvo realmente el origen. Entonces tengo la mente o manifestaciones inconscientes. La mente inconsciente, y ahorita la vamos a ver también, es pensamientos, conceptos y ideas de lo que yo tengo. Y entonces el primer elemento que tengo ahora va de abajo hacia arriba. Creencias y valores. Por eso decía ¿cuál es mi creencia y cuál es mi valor? ¿Para qué me está sirviendo esto? ¿Para qué me está dando? Y esto, ojo con esto, bien importante. El sistema nervioso autónomo tiene que ver con la autorización y motivación de, por eso hablaba ahorita la profeta Lupita, autorizaciones. Si yo estoy en un mecanismo súper religioso, es que todo lo que no entiendo es del diablo, entonces estoy haciendo una limitante muy poderosa de mi sistema de creencias. Salirme de ahí fue muy difícil. Y yo quizás hasta podía asegurarle que esa persona, sin conocerla, ha de tener un conflicto muy grande en todo su sistema cardiorrespiratorio. Algún detalle trae, le aseguro, en su sistema cardiorrespiratorio. ¿Por qué? Porque trae un conflicto en una manifestación inconsciente internamente hablando. Y entonces nos lleva al siguiente grupo, que es el de la identidad. Y aquí es algo bien importante que ustedes puedan entender. La identidad es el quién soy y en quién soy. Y este abarca el sistema inmunológico, es el sistema de la salud y el sistema endocrino, y que tiene que ver cuál es la misión. Te decía ahorita, no nacemos nada más para eso, sino cuál es nuestra misión. Sistema inmunológico, ¿por qué nos enfermamos? Porque nuestro sistema inmunológico es débil. ¿Por qué algunos vamos asintomáticos, por poner el concepto? El virus no nos dio. Aun cuando lo tuvimos, no hubo un concepto de daño hacia nuestro cuerpo, hacia nuestro interior, porque hay un sistema inmunológico que fue diseñado para esto. No quiere decir que sea malo o que los demás estaban cometiendo algo, no, tiene que ver con toda la experiencia de vida. Hablábamos un trayecto en ese proceso de vida, aunque a algunos no les guste llamar a los conceptos procesos, pero es un proceso. Ya no soy bebé, proceso, soy niño, proceso, soy adolescente, proceso, soy adulto, pero la Biblia dice, llegas adulto pareciendo todavía un niño, en donde no puedes tener alimento sólido, porque todavía ahí te atragantas y no puedes, ¿por qué? Porque ese limitante lo tenemos. Y finalmente la manifestación espiritual, que es el punto que nos estábamos llevando, por eso meto esto para poderlo entender. Y esto tiene que ver, ojo con esto, sistema nervioso como un todo. Fíjate muy bien, cuando esto no se da, cuando el sistema nervioso está alterado, bueno, la psicología lo dice, y aquí tenemos al pastor Arturo para que nos saque de esa duda. Cuando el sistema nervioso no trabaja como un todo, bien en orden, pues ¿qué se le llama? Esquizofrenia, locura, trastornos, etcétera, etcétera. Y entonces se cambia toda la película. Por eso hablamos, la teología espiritual es que si yo vivo una vida espiritual basada en esto, basada en creencias, en las decisiones, voy a cambiar algo. Pero lo dijo también Juan, ¿qué tipo de diversidad espiritual estoy viviendo para alcanzar la santidad, la salvación y la vida eterna? No sé si quisieras aportar algo tú, Arturo, o alguna pregunta para seguirle, porque ya, no, sí, todavía tengo tiempo. Ya quedan pocas. Sí, referente también al comentario que, bueno, aquí en este mapa conceptual, la verdad que vemos sumamente importante la área de espiritual, de qué manera esas enfermedades psicosomáticas, cuando el paciente pasa con el psiquiatra, va con el médico general y comienza a tomar medicamento, únicamente va a controlar la enfermedad. Sí. Pero no la va a sanar, porque mucho de esos bloqueos se viven en esta parte espiritual, y el consejero transpersonal que conoce tanto de la psicología también como de la parte del espíritu, es la persona idónea que va a usar el Espíritu Santo para poder llevar a la gente ese desbloqueo
y a final de cuentas, pues que deje de ser un farmacodependiente y que se integre a la vida, pues de una manera sana. Arturo, Sí. una preguntita nada más. Un fármaco, dime el nombre de un fármaco convencional que se da en algún trastorno. La clonazepam, los antidepresivos. Que tiene que ver con diazepam, que tiene que ver con todas estas, ¿verdad? Así Ok. es. Sí sabes que el compuesto químico de todos estos son igual a los neurotransmisores que el cerebro produce, Así es. ¿verdad? Entonces, aquí viene el apellido. Estos elementos alópatas o homeópatas, porque también los hay, lo que hacen es darle instrucción al cerebro, pero de manera exógena se le dice, Química. no de manera endógena como lo produce el cuerpo. Natural. Entonces, esos son dos pequeñas líneas. Entonces, sí, ojo con esto. El medicamento, en la Biblia lo encontramos para los que quieren considerarlo, dice que la hoja de todo árbol sea tu medicina. Eso está escrito. Entonces, tener en cuenta que eso lo que va a hacer es una estimulación para que mis glándulas que segregan o secretan esos neurotransmisores sean motivadas e impulsadas. Pero nosotros lo hacemos también porque ya hay un libro que se llama La biología de las creencias. ¿Y esto qué significa? Que mi ADN, mi sistema inmunológico y todo lo demás va a depender de lo que te decía ahorita, de qué sistema de creencias tienes. Ahí es donde está la clave. Ahí en la ciencia que se ha desarrollado, que yo he puesto en ese libro, en ese curso que se está dando a través de la plataforma ICER, es la neurociencia de la fe, es entender que Dios ya nos dio todo. Dios nos dio su palabra. Dios nos dio su espíritu. Dios no nos está diciendo, hey, no oraste por la comida. No, que sea un acto de no repetitivo. No es que si no lo hago me va a caer mal o me va a hacer daño. Pero es el sistema de creencias que nosotros estamos estableciendo. Por eso ahorita hablaba de un medicamento, porque la cantidad de neurotransmisores que el cuerpo produce y luego su mezcla que tiene que ver. El cambio de una de ellas, y lo voy a ver más adelante, pero lo quise tocar, el cambio de una mezcla de ellos, de un neurotransmisor, le cambias el GABA, que es el ácido gamma aminobutírico, que se le conoce como GABA, le quitas y le pones más, vamos a decir, noradrenalina y cambia el estado de euforia a un estado pasivo. Así, nada más, un solo químico que se cambia. Y esto nos lo da sueño, alimentación. O sea, vamos a ver varias cosas que entender que todos estos modelos, ¿por qué? Hay una manifestación muy grande que se presenta en las personas que tienen como una, vamos a decir, una configuración errónea del programa que tienen en su cabecita, porque en las noches es cuando hay más manifestaciones de ese tipo. ¿Se han hecho esa pregunta? Sí, hermano. ¿Y qué respuestas has encontrado, Paxeli? Pues nuestros ancestros decían que se soltaba el diablo. No, pero... Paxeli, no, mira, no te veo nomás porque... Pero la palabra... No, hermano, pues sí está raro porque ya lo habíamos visto con usted en una clase, algo así. Pero sí es verdad. Yo me acuerdo que en la clase que usted nos dio, que porque a veces las enfermedades se daban más en la madrugada, en la noche. De eso sí me acuerdo, pero ahorita no recuerdo con claridad. Ok, la manifestación está que, bueno, bajo esos estudios, hoy entendemos que hay un escaneo sobre el cerebro, se han hecho esos estudios y se dejan de producir de manera natural ciertos neurotransmisores precisamente para estar a estos estados profundos de ensoñación, y en esa ensoñación se estimula el sistema del nervio par vago, y ese sistema del nervio par vago cómo va solucionando todo esto. Entonces viene una regeneración y reconstrucción del ser, pero también tiene que obedecer a esos ciclos, ¿sí?, energéticos que normalmente van pasando en esas 24 horas y vamos viviendo en ese entorno. Por eso una manifestación que se va dando es en ese sentido, no tanto porque, como decían los ancestros, ese siempre, pero como dice una palabra muy clara, resiste y va a huir. Amén. Resiste y va a huir. Y resistir es en qué me centro. Hay una frase y más adelante la veo, pero te lo adelanto. Donde esté tu corazón, ahí está tu tesoro. Amén, hermano. ¿Verdad? Entonces, cuando tú resistes basado en el principio de lo que decía Juan, entonces ahí es donde nosotros vamos a encontrar esta fortaleza. Sí, amén. Amén. Ok. Otra parte también aquí rapidita, acerca de
acerca de la neurosis y hablando de los neurotransmisores. La neurosis, de la manera como se manifiesta en la persona, puede ser una por psicológica, pero esta otra que también tiene que ver con lo biológico, ¿verdad? De repente la persona comienza a dejar de producir de manera natural o se genera como un tipo virus dentro de la cabeza que se comienza a tragar esa serotonina que no permite que ese placer se pueda manifestar a través de los sistemas en el cuerpo y lo lleva a estar en una constante depresión que no lo va a ayudar una terapia psicológica. Lo va a ayudar que sea trasladado al psiquiatra, que el psiquiatra le dé un tratamiento antidepresivo, que siga con la terapia psicológica y entonces a través de ello va a lograr salir adelante. Pero una manifestación de estas en la iglesia, pues es del diablo. Sí. Nada más. No, correcto, no es correcto. Esto también, con mucho respeto, ¿verdad? No quiere decir que no exista esa esencia. Así ahí es. está también, ahí está. Por eso dice que está en todos lugares. La ventaja es que no tiene la omnipresencia. Por eso se da en niveles. Por eso tiene huestes, gobernadores, montoneros, agoreros. Principados, potestades, etc. Todo lo demás ya no quise decir más palabras, pero ahí le va extendiendo. Pero se habla de niveles. Eso es lo que quiere referirse sola. Se habla de los niveles en los que está. Entonces, eso es muy importante también de poderlo entender para también saber a qué estamos confrontando en un momento determinado. ¿Okay? Amén. Amén. Bueno, sería entonces, con esto que acabamos de ver, sería ilógico pensar que la espiritualidad no supondría un cambio de mentalidad, cambio de pensamientos y nuevas experiencias. ¿Vamos quedando claros aquí? Que cuando abrimos este abanico, pues sería ilógico pensar que no se ve de otra forma más de las que tú y yo hemos conocido por ese apartado de lo que digo. Sin embargo, ya la profeta Lupita nos compartió. Eso es lo que ha hecho mucho daño precisamente a la iglesia en la actualidad. Tenemos que comenzar a ser más astutos para llegar a esto. Entonces, hay una frase de Arquímedes que decía, dame un punto de apoyo y moveré al mundo. Ahí está esta imagen tratando de resolverla. Y vemos el triangulito es el punto de apoyo y esa vara, ¿verdad? Que sería la palanca. Bueno, el punto de apoyo yo lo refiero y lo entiendo de esta manera. El punto de apoyo es el interior. ¿Qué tiene que ver con el interior? El autoconocimiento, el autoconcepto, la automotivación, ¿sí? La autoaceptación de lo que tú y yo somos. Y esto te va a llevar a un grado de madurez. Cuando tengo la madurez, nada ni nadie puede afectar nada de lo que soy y de lo que tengo. Y esto entonces me permite ampliarme de algo, que sería tomar la palanca. Y la palanca se refiere a la parte exterior, es cómo me ve el resto y cómo me muevo dentro de los distintos escenarios en los que estoy. Y esa parte exterior se vuelve el concepto de liderazgo. Eres un líder de opinión, eres un modelo a seguir, eres alguien que trasciende en la historia y en el tiempo por las cosas que tú estás haciendo. Entonces, si no viene lo que decía la parte ilógica, el arrepentimiento para que haya la metanoia de la que habla la Biblia, que es y significa el cambio de mente. A ver si me voy explicando con estos escenarios de lo que nosotros estamos viendo y estamos teniendo para que esto pueda darse de esa manera. De tal forma que ahora sí viene. ¿Cuál es esa manifestación? Y decías ahorita, ¿verdad, Paxi? Era lo que mencionamos. Esa cultura de reino es en la parte interior, en la parte espiritual, la parte invisible, y la parte natural, la parte material, la parte tangible. Decíamos, dos elementos. La parte de imagen de Dios, cuando nos habla de eso, tiene que ver con nuestro corazón, pensamientos, la mente, el interior, la madurez, la revelación, la sujeción, la obediencia, el dominio propio, la luz o conocimiento, la imaginación, la evangelización para la salvación de lo que decía Juan, y el alcance o seguidores. Es nada más como nos veríamos. Eso es lo que yo tengo de impacto interior. Pero me muevo en el mundo natural también, que es en la parte exterior con quienes convivo. Ahorita estoy con ustedes. Yo agradezco y motivo, razón de estar aquí son ustedes. Pero son ustedes en función de lo que Dios me ha determinado, cuál es mi función y mi posición para ayudar a establecer su reino y poderlo extender. Yo no voy a vivir las experiencias que quizás ustedes tengan y puedan tenerlo, porque la función que cada uno tenemos
pero desde esta óptica estoy yo viviendo mi espiritualidad en función de la relación y misión que yo tengo establecida. Entonces me va a llevar a una semejanza con Dios, donde voy a hacer señales o prodigios, milagros. Es en la parte exterior donde se da. Te conviertes en un liderazgo donde la estrategia o la milicia que tú haces para operar bajo este esquema, y entonces tienes un gobierno, una influencia. Las relaciones se dan en la comunicación fuertemente y te conviertes en lugar de la luz, ahora eres la sal, es la que motiva. Yo espero que cuando te dijeron que iba a venir otra vez el maestro Alberto, pues te diera gracia de, bueno, si no nos enseña, nos confunde por lo menos. Y esto debía ser así como que atraparte, ¿verdad? Trae creatividad. Y la evangelización, ojo, a diferencia de la otra, es de posición y función, es decir, cómo ayudo al resto. Por eso hablamos de esta espiritualidad, cómo ayuda al resto para poder establecer el reino y que se vuelvan hacedores de esa función. A ver si estos dos esquemas nos queda claro que entonces el ser humano en su esencia, tiene esto: cuerpo y alma y espíritu. Son tres connotaciones que están ahí, tres elementos. Recuerda que los he visto. En el Tetragrámaton habla de que existen 4 letras: la Y, el H, la V y la G en el hombre. En el espíritu, la Y, ojo con esto, la H, una V y otra H. En el apartado de vamos a decir, del estudio de las representaciones bíblicas, se da que en el abecedario griego, cada palabra tiene un simbolismo y también tiene un número. Y cada uno de ellos, por ejemplo, el H, tiene que ver con el aire. Y en el aire, que está con mayor muerte compuesto de nitrógeno. La V está con el agua, mayormente por el oxígeno. La Y es el fuego, mayormente es el hidrógeno. El espíritu tiene 3 esencias: la intuición, la comunión y la conciencia. Cuando esto es transferido al ser humano, acuérdate, lo tomó del polvo de la tierra. A ver si me puedo explicar. Del polvo de la tierra. La letra G tiene el símbolo precisamente, la letra G, de tierra. Y tierra tiene que ver con carbono. Sí sabes que entonces, ahorita la biología, la ciencia médica, cuando estudia al ser humano, va sobre el esquema de CHON. Le llaman CHON, SP y otros componentes. Pero CHON, ¿qué significa? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Los 4 elementos que todo, ojo con esto, todo ser vivo lo contiene. Y cuando hablo de todo, es todos los seres vivos tienen estos 4 elementos. Por eso es muy importante saber y entender. Y esto entonces, ¿qué es el cuerpo? Tiene sus 3 elementos, que es la fisiología, hablábamos ahorita, la morfología, la anatomía. Y hablaba, tiene 12 sistemas. O sea, el cuerpo tiene 12 sistemas. Y el sistema nervioso tiene 12 pares de nervios craneales. Fíjate lo que es el gobierno. El cerebro tiene una autoridad de gobierno que está establecida por la palabra de Dios. Y el alma, donde están las emociones, la voluntad, la mente y los pensamientos. Cuerpo y alma y espíritu. Por lo tanto, a través de la esencia del Espíritu Santo, ese soplo de vida, el soplo de vida que es el espíritu que nos llega, compartimos 75% la imagen y semejanza con Dios, pero no somos dioses. El 25% es la condición que tenemos de hombre. Perdón, de ser humano. Entonces, vivir el reino de Dios, es decir, una espiritualidad, es una nueva realidad, una nueva existencia. Existencia es la relación con uno mismo, los demás y la vida con Dios. Las dejo un ratito para que las reflexionen, no les haga indigestión y se vayan a tener agruras espirituales. Entonces, aquí viene ya la premisa, vamos casi terminando, faltan poquitas. Cuando alguien decide, ojo con esto que decía ahorita Arturo, cuando alguien decide cambiar, y te lo mostré yo en los niveles neurológicos, y utiliza el 5% de su mente consciente porque ya se dio cuenta, no somos capaces de manera consciente de manejar más de esa capacidad, solo el 5%. Entonces, en comparación con todo lo que el inconsciente, hablaba, ¿te acuerdas? Manifestaciones conscientes MC, manifestaciones inconscientes MI. En la parte inconsciente se ha memorizado el 95%
de todo lo que tú y yo hacemos. Por lo tanto, puedes pensar positivamente todo lo que quieras, pero ese pensamiento nunca pasará del tallo cerebral al cuerpo, porque su pensamiento dice una cosa y el cuerpo condicionado por el pasado dice otra. ¿Cómo utiliza usted sus pensamientos? Pablo decía, lo que no quiero hacer es lo que hago, y lo que hago es lo que no quiero hacer, pero hay algo en mí que me lleva al pecado. O sea, eso va a estar porque hay una manifestación. No sé si me vaya dando explicaciones acerca de que vivir la espiritualidad no se trata nada más de estar repitiendo como el lorito todo el himno nacional y pensar que es muy mexicano. Entonces, sí, mándeme. Como ese movimiento que surge, ¿no? Del positivismo. Sí, exacto. Ya lo dijiste tú, no yo. Así es. Exactamente, el positivismo en todo, entonces, pues no es. Entonces, ¿cómo estás viviendo esos conceptos? Entonces, ¿qué tal si te preguntas, ¿y si fuera posible? Y si fuera posible que Dios te está permitiendo en este momento, a ti y a mí, al resto de los que nos escucha, hacer algo con nuestras vidas, darle un sentido. Pues bueno, trata de darnos una pasión, una inspiración, nos trata de motivar. Su aliento, su soplo, su espíritu quiere avivarnos, quiere motivarnos, quiere enaltecerlo. Pero tiene que haber, acuérdate, el albedrío, tiene que haber una convicción y determinación consciente, te decía ahorita, no impuesta. Y cuando la determinación consciente, como es haber iniciado esta maestría, yo espero verte durante todo el trayecto de tu formación en este entrenamiento y sobre todo práctica. Yo te motivo realmente que los esfuerzos que hace el director Arturo, que nos envía material muy interesante, no lo deseches, escudíñalo, revísalo, contrástalo con la palabra, siéntate, dedícale tiempo. Esto no se da nada más por ósmosis o por dormirnos ahí arriba de los escritos, no, tenemos que estarlo compartiendo y meternos a esto. Entonces, el crecimiento espiritual se va a dar fuera de la zona de confort. Esto te tiene que mover, te tiene que sacudir, como nos lo ha hecho nosotros, para poder entender lo que Dios quiere hablarnos en este tiempo para llegar y alcanzar a la generación tan frágil y que se está perdiendo otra vez y que se viene arrastrando durante mucho tiempo. Entonces vimos ahorita que esta esencia de cuerpo, alma, espíritu, aquí estoy yo, que tiene que ver con la conciencia, la comunión y la intención en el espíritu, el alma, la voluntad, la mente y las emociones, el cuerpo con la fisiología, la anatomía y la morfología. Entonces, ¿cómo lo tengo? Que en el cuerpo está la conciencia, hablábamos, del mundo referido al ambiente. En este mundo nos tocó vivir. Hay situaciones, hay guerras, hay mentira, hay hurto, todo lo que tú le quieras agregar. Pero ¿cómo me hago consciente para yo qué puedo hacer? No nada más es señalándolo, no nada más es criticándolo, no nada más es de alguna manera quejándome. En el alma es la conciencia propia y referida a los demás. El dolor que nuestros hermanos en Ucrania están pasando, en Croacia están pasando, lo que está viviendo la gente de India, la que está viviendo la gente de esos países tan débiles, nuestros propios hermanos que pasan de territorios centroamericanos hacia este lugar, lo que acaba de suceder en las muertes del tráiler en los Estados Unidos, la cantidad de gente buscando por una falsa imagen de un mejor estilo de vida. Pero ¿cuánto ha costado la vida y qué estamos haciendo para ayudar a esas personas? Y en el espíritu, pues es precisamente tener la conciencia de Dios y únicamente está referido a Dios. No hay otro, no hay otra forma. La parte de la vivencia espiritual no es de otra manera más de lo que le vemos. Entonces, aquí te quiero compartir esto. El cerebro que viste al inicio cuando te estaba diciendo, tiene 3 grandes acciones o operaciones a hacer. Pensar, sentir y hacer. El cuerpo, alma y espíritu, pensar, sentir y hacer. Pero puse las flechas de doble entrada, ¿por qué? Porque a veces hay gente que piensa y hace, pero no siente. Hay gente que piensa y siente, pero no hace. Hay gente que hace y siente, pero no piensa. Y anda embarcando la casa, y ya dio esto, ya dio aquello. ¿Por qué? Porque se mueve por las emociones. Entonces, esta mecánica debiese de ser pensar, sentir y hacer. El triángulo sería pensar, sentir y hacer. Para volver a hacer, pensar, sentir y hacer, este sería el triángulo que se estaría formando en todo momento.
pero no invertido y no desfasado en lo que puede suceder. Sin embargo, por los temperamentos, y esto también ya está estudiado, nos hacen algunos hacer, luego pensar y luego sentir. Algunos sentir, luego pensar y hasta el último hacer. Entonces traemos ahí todavía pero la gran virtud dada por la ciencia, que es la plasticidad cerebral. ¿Esto qué quiere decir? Cómo modificar conscientemente este proceso, y que ya también lo decía la parte espiritual. Nos dio un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Poder, pensar, sentir, amor, hacer, dominio propio. ¿Sí me explico? Los tres elementos: poder, amor, dominio propio. Nos dio la clave ya la parte espiritual, y es como lo estamos nosotros viviendo en este momento. Entonces, la teología espiritual es una ciencia, nos queda claro, es un saber, versa sobre la vida y deberá repercutir sobre la vida, pero su finalidad directa y específica no es la de una ordenación de la vida, sino su captación o comprensión. Poderlo comprender desde quién eres tú y cuál es tu esencia. Dicho en términos técnicos, es un saber especulativo, aunque en ella, como en toda la teología, haya una honda continuidad entre lo especulativo y lo práctico. Hablaba la profeta Lupita que tenemos una gran diversidad, bueno, pues que se está especulando en tener esa idea de vivir una espiritualidad, pero que no lo es literalmente desde el punto de vista cristocéntrico, a lo que nosotros estamos encaminados poder discurrir este tema. Yo te comparto entonces 3 puntos importantes para crecer en el fundamento espiritual de Jesús. Cuida mucho qué información dejas entrar a tu mente. Sé consciente de estar en el momento presente y cuida el templo del espíritu, que es el cuerpo. ¿Qué comes y qué actividad haces para mantenerte? Ya, el que pienses está arriba, dejar entrar a tu mente. Ese es el principio. ¿Por qué? Porque el equilibrio de la vida espiritual, decíamos, van 2 cosas. La teología espiritual son 2 cosas. Teología es la mente, es la calidad de las cosas que tú le vas a meter, y el corazón es la cantidad de la esencia de lo que tú vas a hacer. Son 2 referentes bastante interesantes. Conforme es su corazón, así es. Tal es él, ¿verdad? Y donde esté tu corazón, está tu mente, está tu tesoro, está todo lo que tú estás haciendo en cada medida. Entonces, no nos confundamos, porque también existe la falsa espiritualidad. Y una falsa espiritualidad creyendo que con lo que estoy haciendo muevo y colaboro con el mundo, pero no he sanado las heridas emocionales. Y estas heridas emocionales, por eso lo decíamos, pueden seguir y estando produciendo en nosotros dolores físicos o enfermedades e inclusive trastornos mentales. Y esto ha pasado con coaches, con psicólogos, con psiquiatras, también pasa, o sea, pasa con todo, no es exclusivo de un área o de un personaje o de alguien en particular. Esto es porque, decía ahorita el pastor Arturo, en una falsa espiritualidad pensando que estoy obrando de la mejor manera, pero lo estoy haciendo en mi esfuerzo, sin ninguna sujeción, sin ninguna relación, sin ningún modelo a seguir. Lo vivo pensando en mi sistema de creencias, y esto, pues lógicamente, me va a estar limitando constantemente. Concluyo con esto. Ya son 2 más para terminar. Un estudio reciente hecho por investigadores generaron una cámara que puede mapearse el termómetro corporal, y se manifestaron en distintas expresiones de emociones. Les llamamos aquí, son simples. ¿Por qué son simples? Porque son manifestaciones comunes. ¿Sí? Manifestaciones comunes. ¿Qué puede ser? La ira. Sí, perdón. Manifestaciones compuestas, perdón. Son manifestaciones compuestas. Perdón, la ira. ¿Qué puede provocar en ti ira? ¿Verdad? Hay muchas. Si me dicen una palabra, si me mientes, si me engañan. O sea, hay muchas. Por eso dice que son manifestaciones complejas, porque la ira puede ser entendida de muchas maneras. El miedo, el asco, la felicidad, la tristeza, la torpeza, la neutralidad. Generaron estas, pero yo quiero que observen la que dice felicidad y ve cómo todo el cuerpo es saturado cuando eres feliz. Y entonces cuando eres feliz hay como una alineación completa de todos tus niveles, hay una identidad completa en todo lo que tú haces,
y por lo tanto, esa felicidad te hace producir los neurotransmisores, estás sano, eres longevo, estás bien, te va bien, ¿sí? Todo te sucede, todo lo que obra para tu bien, y ve cómo está lento. En cambio, acá las emociones, de alguna manera, caracterizadas como complejas, ¿sí? Estamos hablando que son específicas. La ansiedad es muy específica. La ansiedad es muy específica. ¿La genera qué? Pero ve esta otra, el amor. El amor y la felicidad son los campos que están más llenos completamente de todo esto. Por eso hablábamos mucho de la palabra el amor puesto en nosotros como un activador de lo que puede hacer, es lo que nos va a permitir salir de todo lo demás. Ya viste la depresión, pues lógicamente, decía ahorita el pastor, tiene que ver, perdón, de un sentido biológico o de un sentido psicológico, nos va a llevar y haz de cuenta, pues se apaga. Se quieren dormir, no tienen ánimo, ¿no? Porque no hay esa fuerza interior, ese espíritu no está vivo. Por eso se habla de una llama, el amor y la felicidad. Y los demás ve cómo todo lo demás, el orgullo, ¿dónde está? Así, en la cabeza, acá, todo, pero no siento. Perdón. Entonces, con esta investigación te digo que se hizo en 7 países con más de 750 ponentes o exponentes, perdón, se te dio. Entonces, te decía ahorita, el sistema nervioso tiene el par 10, que es el sistema vago. El sistema nervioso tiene el par 10 o el nervio 10, y se le llama que es la regeneración, la sanación que se da por la compasión. Y puse esta imagen porque aquí viene desde, si lo puedes ver desde el oído, fíjate, todo lo amarillito es todo lo que abarca el sistema, todo lo que abarca. Y se activa por lo que pensamos. Regreso al principio que te había dicho, pensar, sentir, hacer. Al principio que te había dicho es cómo interpretas, cómo decodificas la experiencia a través de tus sentidos, y esto es lo que trae la sanidad. Entonces, pues se ve laringe, corazón, pulmones, vaso, hígado, todo el sistema digestivo, todo esto, todo lo que se va llenando, riñones, vesícula, etcétera, etcétera, son lo primero que comienza a impactar por las emociones derivado de la decodificación experiencial que tenemos. Entonces, decía ahorita el pastor, por eso le dije yo, que él fue el que lo dijo, el pastor Arturo. Esto es porque cualquiera puede repetir de memoria un versículo bíblico, pero los milagros vienen por la fe en la palabra viva, que es la red. Hay gente que se sabe mucho de todo esto, pero no lo vive, no lo interioriza, no lo hace un estilo de vida, es decir, no lo hace una vida espiritual. Y entonces, por muchas ocasiones, esos milagros no los va a poder. Entonces, ¿cuál es mi propuesta que dice ahí Riff? Hay que morir neurológicamente a mi sistema de creencias que yo creí que lo que estaba haciendo es biológicamente y químicamente para poder hacer que el hombre nuevo, a través de esa vida espiritual, pueda resurgir dentro de mí. Ese es precisamente esto. ¿Y a quién apunta el dedito? Y el único que lo da es Dios. Él ahí está, no hay otro más, está arriba. Es Dios a través de la ida y obra de Jesús que nos está dando esto. Termino que si la única herramienta que tienes es un martillo, cualquier problema que surja pensarás que es un clavo. Si no abrimos nuestra experiencia espiritual, estaremos satanizando todas las cosas que no entendemos y no comprendemos. Por falta de conocimiento, el pueblo perece. Hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias, Arturo. Y preguntas porque ya estoy de más. Si nos ayuda a cerrar Sí. la pantalla. Y pues bueno, adelante. Creo que las aportaciones, digo, la clase está sumamente muy rica. Hoy vemos la otra parte, ¿no? Ya nos metimos un poco más a la esencia de la teología espiritual. Un dato importante ahorita, antes de escuchar la participación de ustedes. Si ustedes se meten a YouTube y buscan teología espiritual, todo lo que lo encuentres de teología espiritual, es católico. Es católico. Entonces, hay, pues con todo respeto, ¿verdad? Todos los presentes, hay mucha gente que de repente criticamos mucho por ser católicos, pero la verdad, hay muchos de ellos que se meten a estudiar
que se desvelan y insisten mucho en los libros y Sí. hay una forma diferente de cómo poder interpretar, ¿verdad? Y en, Sí. en este surgimiento que se está moviendo con todos ustedes, pues ya queremos ver material de cristianos, pues. Arturo, lo que sucede es que acuérdate que en la historia que hice, por eso era importante, Sí. las grandes universidades, vamos a decir, pontíficas y católicas, comenzaron a meterlo en sus seminarios, en la formación de sus clérigos, de sus sacerdotes y de sus, vamos a decir, diáconos y todo esto que manejan. Ellos lo comenzaron a meter dentro de su formación a inicios del siglo, es decir, desde casi que inició desde 1916, en distintos escenarios fue creciendo. Y este autor que viene de España, al cual estuvimos viendo, lo hace con mucha referencia porque hay muchos institutos que ya lo ven dentro de su formación. Y ahí mismo lo dice, y muchos no se hicieron sacerdotes, andan en la vida, pero entendiendo la espiritualidad de una forma muy interesante y más amplia. Muy bien. Yasmín, no sé si gustes darnos alguna aportación, y después Nissen, vamos a ir cerrando. Adelante, Yasmín. No sé. ¿Cerraste el micrófono, Yasmín? ¿Estaba abierto? Ah, ya. Ahí ¿Ya? está. Ahí está. Sí, buenas noches. Pues yo concluyo que esto de la teología es muy interesante porque pues es el encuentro del hombre con Dios. La teología es una ciencia que lo que promueve es la práctica de este conocimiento para llegar a Cristo. Y pues sí, ciertamente es un conocimiento que debemos de hacer práctico, aplicar el Evangelio de Mateo, ¿no? Ese es el que yo me aplico porque dice, no mires la paja en el ojo ajeno, sino ve hacia tus adentros. Y creo que ese es el objetivo de lo transpersonal, o sea, ir a las profundidades del ser humano para conectarnos con esa esencia de la que habla el doctor, de la esencia divina. Y pues todo lo que vi hoy, este panorama que nos mostró él del cuerpo físico, cómo está interrelacionado con el cuerpo espiritual, pues es súper interesante y práctico porque se trata de que este conocimiento que estamos adquiriendo pues lo llevemos a la vida práctica y pues ir más allá del ego, ¿no? Ir más allá de lo que nuestra mente humana a veces nos quiere mostrarnos los límites de decir nada más hasta aquí, pero pues la teología nos abre un campo mucho más amplio hacia esa dimensión del espíritu y de todo lo que Dios nos dio para vivir a plenitud. Sería todo, gracias. Gracias, Yasmín, por la aportación. Nissen, no sé si quieras darnos alguna aportación o alguna pregunta también, si surge alguna pregunta, adelante. Aquí tenemos el que te la responde, si no te la responde, te la confunde, pero algo pasa. Confundido estoy ahorita. No, pues, ¿qué le digo? La verdad que toda esta información, la verdad que pues a uno pues le abre lo deja un poco como tambaleando algo así, pero a la vez también pues nos abre el entendimiento que para mí conocer más a profundidad, como como han mencionado, nuestra esencia, ¿verdad? Y esto nos va a ayudar a muchos, yo creo que para de una manera quitarnos esa mentalidad que tenemos de la iglesia, por ejemplo, de 4 paredes y no avanzar más, que hay más que podemos conocer, y eso, el conocimiento nos va a ayudar a poder ser mejores servidores o mejores ministros y verdaderamente pues conocer de un punto diferente el evangelio o el cristianismo.
¿verdad? Eso es lo que por ahora yo le puedo decir. La verdad que estoy bastante como con tanto conocimiento y con tanta información, y siento que mi cerebro se quedó bien pequeñito. Así es que felicidades al doctor Alfaro, y a usted, y muchísimas gracias por la información, y gracias a los compañeros por sus aportaciones. La verdad que es muy interesante, y bendito sea Dios por este momento, por este tiempo que podamos estar compartiendo, y primeramente Dios, pues lleguemos hasta el final y salgamos con una mentalidad diferente, ¿verdad? Así es, Nissen. Gracias. Gracias, Nissen, por la aportación. Referente a lo que hablaba ahorita él, está habiendo una ampliación de nuestra conciencia. Se está ampliando nuestro conocimiento y por lo tanto la percepción va a cambiar. El paradigma nuevo en tu vida está preparándose para entrar, porque hay algunos paradigmas, hay un paradigma que lo vamos a botar, porque el otro nuevo ya se está preparando para entrar, y la forma en cómo vas a comenzar a ver lo divino, lo sagrado, lo espiritual, lo consagrado, pues va a ser cada vez más alejado de lo ritual, de lo religioso, para convertirse algo más en esencia, ¿verdad? De repente la discusión que se vivía mucho a través de los fariseos y de Jesús era porque no podían aceptar, los fariseos, pues era esa parte religiosa que existía en ese tiempo y que nos enseña muchísimo para este siglo XXI, de qué forma hay una línea muy grande, muy fuerte, de cristianos fariseos, y que están pero posicionados, están preponderados, o sea, tienen un dominio fuerte, que cuando la esencia de Jesús, usando la vida de alguno de ustedes, de alguno de nosotros, comienza a fluir en aquella libertad de poderle llevar a la gente a que sea libre, que conozca la verdad, que se libere de esas ataduras, no, pues es que eres del diablo. No, tú estás mal, pero nosotros vamos a esa esencia, al trabajo que nos dejó Jesús, lo que nos encargó a hacer, eso estamos haciendo, que la gente realmente pueda encontrar ese vínculo que le va a permitir poder entrar a esa parte sumamente importante en la vida espiritual, para comenzar a tener una percepción, una cosmovisión sumamente diferente, viéndolo únicamente de esas cuatro paredes o de esa parte religiosa, donde aquí ya no depende del ambiente donde me estoy moviendo religioso, sino que va a depender de esa relación, que cierro la puerta, me meto con el Espíritu, me meto con el Señor, y el Señor, que ve lo que yo hago en lo secreto, me va a recompensar acá por fuera, en lo público. Pastora Lupita, vamos cerrando. ¿Cómo nos quedamos? Qué miedo. Bueno, asusta. Es como aventarse un clavado, no sé, algo tremendo, pero es muy padre. No sé cómo expresarlo, de verdad. Muchas felicidades, doctor Alfaro. Me encanta cómo nos va llevando. Muchas gracias. Pues, ¿qué les digo? Tengo muchas preguntas, pero mejor primero lo veo otra vez. Ok, si alguno de ustedes quiere acompañarnos el lunes 12:30 del día, hora de aquí de México Centro, vamos a tener la repetición con algunos otros compañeros que no están ahorita en clase, y vemos la grabación, donde tenemos una retroalimentación, y ahí también se manifiesta el Espíritu de Dios. Sí. Okay. Muchas gracias. Ok, Pastora Lupita, gracias. Pastora Leti, vámonos. Cerramos. No lo abrió el micrófono, está cerrado. Ahí está. Buenas noches a todos, bendiciones. Pues yo estoy como
la pastora Lupita, estoy impactada, está muy, muy buena la clase. Felicidades al pastor Alberto y a usted. Y pues son muchísimas cosas las que me llamaron la atención y me encantó la clase. También pues voy a repetir el video, pero me gustó muchísimo, por ejemplo, lo de el triángulo que decía de pensar, sentir y hacer. O sea, si no tenemos el orden, nos perdemos. Entonces, a mí me fascinó tener ese cuidado de, yo creo que de ahí se desglosan muchísimas cosas en tener un crecimiento, un conocimiento, un entendimiento completo, en cuidar ese orden que se me hace primordial para mí. Y pues muchas gracias al pastor Alberto y a usted por estas clases tan increíbles. Que Dios los bendiga mucho a ustedes y a sus familias. Gracias, pastora Leti. Pues listo, nos vamos, doctor Alfaro. Despídanos. Bueno, bye. Bye, buenas noches. No, al contrario, gracias, profeta Lupita, la verdad, y también pastora Leti y Nisi, o ¿cómo? Dicen. Dicen, ok. Gracias por los comentarios, igual para Yasmín. Pues más que nada, creo que la gloria y la honra es para Dios. Dios nos usa como sus instrumentos, nos da a cada uno talentos o habilidades. Yo no me siento más ni mejor que ustedes. La profeta Lupita, Arturo, yo le admiro lo que hace. Y a la pastora Leti, aparte nada más de conocerla a través de esta tecnología, pero sé que está, sé quién es, y entonces todas esas cosas van nutriendo. Créanme, entonces yo creo que la gloria y la honra se la damos a Dios, que nos utiliza como sus instrumentos para poder llegar a ese modelo. Y que, bueno, por eso yo les decía, en una profundidad, algunos van a ser terapeutas, otros van a hacer esto, pues ahí me toca hacer maestros de maestros, y ahí nos la vamos a ir llevando en ese modelo. Entonces, la verdad, muy agradecido con esta oportunidad, pastor Arturo, y sobre todo que, si lo vieron en el chat, mi esposa me echó muchas flores. Entonces, eso todavía más me nutre, porque pues es el primer filtro que yo tengo que pasar. Créanme lo que dice Dios, que se encuentra uno en la vida personas mejor que tú, porque te van a hacer mejores personas todavía. Al principio uno no lo entiende, al principio uno se siente quizás confrontado, señalado y todo, pero Dios lo pone precisamente para sacar lo mejor de ti. Y si en esta noche yo he podido tener la capacidad de destapar esa mente, es porque tú vas a ser mejor que nosotros. Porque acuérdate que dijo, ustedes harán mayores cosas. Su principio, si ustedes están viendo algo en mí, yo lo agradezco, es que ustedes todavía pueden hacer mejores y mayores cosas. Así es que, Padre amado y buen Dios, te damos gracias esta noche maravillosa por este momento, por este tiempo. Que esa creatividad, que esa inteligencia y esa sabiduría de lo alto, realizado a través de tu Espíritu Santo en nosotros, destape y descienda todos esos dones, todas esas potencialidades y habilidades que tú has diseñado para alcanzar, vivir una plena espiritualidad basada en tu esencia, que es Cristo Jesús, en esos principios, en esos fundamentos, y buscar, Señor, al hacedor de los milagros, no al milagro por hacer. Gracias te damos en esta noche por esta hermosa experiencia que tuvimos, Señor, y que sigas abriendo a nosotros ese camino para que podamos ser llenos de tu conocimiento, para poder ser luz y sal en toda la tierra. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús y te damos gracias. Amén, amén.